Bueno, bienvenidos a todos, soy Rosario Medina, estamos en el canal de Facebook de KM en este ciclo de charlas en vivo que estamos realizando con presidentes de distintas sociedades médicas que se sumaron a una campaña, a una movida que estamos realizando desde KM para concientizar a la población sobre la necesidad de mantener la atención más allá del coronavirus y continuar con los cuidados de salud que es tan importante en este momento, más allá de lo que está sucediendo en el marco de la pandemia. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Estela Lancuba. Estela es presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y directora del Centro de Investigaciones en Medicina Reproductiva, CIMER. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, Rosario, un gusto volver a encontrarte, muy bien, y compartir esta interesante iniciativa de KM. Bueno, muchas gracias. Estela, para empezar, a ver, ¿cómo estábamos los argentinos antes de la pandemia con respecto a lo que es tratamientos de fertilidad asistida? Y si nos podés contar un poco cuántos tratamientos se hacían en la Argentina por año, digamos, cómo era el panorama y con qué nos encontramos ahora. Bueno, vos sabés, Rosario, que Argentina siempre ha sido pionera en el mundo y en Latinoamérica en la realización de estos tratamientos, históricamente, con desarrollo de todas las técnicas y con muy buenos resultados. Te diría que el año pasado, en los reportes nacionales, se considera en Argentina la realización de aproximadamente unos 25.000 tratamientos de alta complejidad por año. 21.000 de ellos son reportados a un registro de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva en forma voluntaria, y esto permite evaluar la calidad de las prestaciones, los resultados, el acceso. La verdad que veníamos trabajando muy bien, estuvimos una etapa en la cual fue promulgada la ley generó mucha discusión, aumentó el acceso, generó mucho beneficio y también se generaron nuevas problemáticas que tienen que ver con la reorganización de las prestaciones de los tratamientos. Cuando comienza la pandemia, en marzo de este año, yo rápidamente me doy cuenta que como presidenta de la sociedad esta era una situación realmente de mucha incertidumbre, de mucha complejidad, y decidí conformar un comité de crisis y comenzar y generar un equipo de trabajo multidisciplinario de la sociedad para poder estudiar día a día, minuto a minuto, lo que iba pasando en el mundo y de este modo poder construir esta nueva realidad como para ver qué decisiones uno debía tomar. La verdad que fue una situación muy compleja, generamos un grupo de trabajo y este comité de crisis logró generar manuales de gestión de riesgo, es decir, identificar en nuestra especialidad cuáles son los puntos de riesgo y cuáles eran las posibilidades de contagio que tenía el equipo de salud y de peligro de vida. A mí lo que primero me preocupó en esta situación fue, dije, si tengo una misión en esta presidencia es realmente trabajar por la vida de mis colegas y la propia, porque veíamos la inseguridad que nos rodeaba. Bueno, hoy estamos en nuestra sociedad científica muy posicionados en la seguridad de los equipos y de los pacientes. Hemos trabajado intensamente desde aquel marzo para generar manuales de seguridad y poder reabrir las clínicas de manera segura. Contame, Estela, perdón, no, para ir paso por paso y ordenando. Y al principio, porque al principio fue una cuarentena muy dura, digamos, para o sea, para muchas actividades. ¿Cómo impactó esto en los centros de fertilidad, tanto públicos como privados? Exactamente. El 100% de los centros, Rosario, cerró, discontinuó la actividad. Todo. O sea, estábamos frente al peligro de la pandemia sin poder tomar decisiones respecto a la seguridad, por lo tanto un cierre de 100% de las instituciones, que coincidió con la cuarentena. A los 15 días, que ya pudimos, con un consenso internacional, porque esto generó en las sociedades científicas un intercambio científico internacional enorme. Estamos online con China, viste que esto la globalización nos permitió ese intercambio, y minuto a minuto y semana a semana fuimos pudiendo ver de qué manera podíamos reiniciar esas actividades. Siempre basados en la experiencia y en el conocimiento científico. En un momento llegamos a escribir un manual que publicamos en Estados Unidos. Nos aceptaron la norma de nuestra sociedad
en una publicación americana. Progresivamente fuimos desarrollando actividades y yo me basé mucho en encuestas. La primera encuesta arrojó que el 90% de los centros, el 97% había cerrado. Es decir, claro. El cierre institucional fue prácticamente total y se trabajó con el Ministerio de Salud y en ese momento se generó por ministerio una reglamentación que de algún modo consensuamos para la reapertura de las clínicas y cuáles eran dentro del mapa epidemiológico los elementos que podíamos desarrollar. Bueno, así progresivamente fue un aprendizaje. Yo valoro mucho y agradezco la responsabilidad de las instituciones de mi especialidad. Y hoy te diría que los centros están trabajando al 50% de su capacidad, desarrollando la totalidad de los procedimientos. Nosotros tenemos muchas barreras geográficas o el miedo del paciente hace que el paciente no venga. Hemos podido generar clínicas libres de COVID. Eso nos da seguridad, tenemos protocolos, equipos de protección personal, desarrollamos técnicas muy seguras, sanitizamos el laboratorio de una manera diferente, las áreas de atención, espaciamos la atención, usamos los equipos de protección, es decir, tomamos todas las medidas de seguridad del equipo para evitar el contagio, del equipo médico, en primer lugar, por supuesto, porque tenemos que preservar la salud de los equipos y de los pacientes. Afortunadamente, no se ha encontrado en los tejidos reproductivos, esto es importante para todos los pacientes, los tejidos reproductivos no transmiten el COVID, no hay ninguna, publicación científica que avale, nunca se encontró SARS-CoV-2, ni en ovario, ni en testículo, ni en tejidos reproductivos, y se cree que no hay transmisión vertical de madre a hijo, si bien se requiere más investigación. Pero nosotros estamos eso por las transferencias, ¿no? Cuando se hacen los tratamientos. Claro, SARS no es un virus ginecológico, reproductivo, es un virus respiratorio. Por lo tanto, estamos mucho más seguros y mucho más tranquilos en el ejercicio de la profesión. Solamente se encontró en semen de pacientes en un estudio chino, pero pacientes que estuvieron internados y muy sintomáticos y enfermos. Recordemos, Rosario, que la fertilidad, a fertilidad y al tratamiento reproductivo viene la población sana. Entonces, nosotros cuando viene el paciente en el triage, cuando hacemos la clasificación del riesgo, si el paciente está enfermo, tiene tos, tiene los síntomas, no lo podemos admitir en la clínica. Claro. O sea, nosotros trabajamos con población sana. Así que yo quiero transmitir a la población que los tratamientos reproductivos son seguros, que la especialidad es muy bajo riesgo y que no hay que tener temor. No hay que tener temor y hay protocolos particulares y especiales para el cuidado en nuestra especialidad. Así que hemos reanudado los tratamientos y lo que hay que tener en cuenta es el mapa epidemiológico, es decir, no es lo mismo si estoy en Capital, si estoy en Chaco, si estoy en el sur, etcétera, etcétera. O sea, obedeciendo al alineamiento de la autoridad sanitaria, pero las instituciones son muy seguras. Distinto es el caso de lo que llamamos los centros polivalentes. Nuestros centros de fertilidad son mayoritariamente en Argentina, te diría que el 90% son monovalentes, hacen nada más que el tratamiento de reproducción, entonces no hay pacientes complicados COVID internados en terapia. A diferencia de los centros polivalentes, hay muy pocos en Argentina y estamos trabajando también desde SAMER, desde la sociedad científica, para que esos polivalentes les estamos ayudando en generar la mayor norma de seguridad para que también puedan abrir. Y en ese sentido, esto significa, por ejemplo, en un hospital público que hoy no puede proveer servicios porque es polivalente, hay que desarrollar un nuevo circuito de circulación de pacientes. No puedo hacer el tratamiento de fertilidad donde se opera otro paciente. Tengo que generar un área específica. Por eso los polivalentes están algunos todavía sin actividad. Ok. Y con respecto al 50% que vos mencionabas, que es el nivel al que están trabajando actualmente, ¿eso lo atribuís a una actitud de parte de los pacientes que todavía tienen miedo de volver a la clínica? O también lo que mencionabas de la cuestión geográfica, porque la realidad es que la gran mayoría de los centros está en Capital y hoy en día la movilidad del interior a Capital y viceversa
está bastante limitada, digamos, por la cuestión sanitaria. Sí, ¿Qué es lo que están viendo? Sí, como vos decís, es lo que mencionás, Rosario, son una multiplicidad de factores. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo creo que los pacientes todavía tienen temor, los pacientes tienen miedo y esto es un tema que tenemos que trabajar. Mi mensaje al paciente es que con el distanciamiento, las medidas de protección y la sanitización vamos a estar más seguros con el COVID y la responsabilidad individual. Eso es lo más importante. Vamos a vivir con COVID todo este año y el año que viene. Por lo tanto, tenemos que empezar a cuidarnos la salud ginecológica, la salud reproductiva, la salud cardiológica, digamos, toda la salud en general. Hay que empezar a salir, hay que perder el miedo, pero ser responsable y se puede perfectamente reiniciar los tratamientos. Hay pacientes que no vienen a transferirse embriones congelados porque tienen temor. Hay pacientes que no llegan porque son de otra jurisdicción y no pueden llegar porque vienen de otras provincias y no se pueden trasladar. Hay pacientes que no vienen porque tienen un permiso muy limitado y tal vez tienen que venir 2 o 3 veces por semana a Capital y entonces se les vence el permiso. Es decir, hay una sumatoria de factores que tienen que ver después en otras situaciones, en algunos casos nos pasa que las pacientes no logran que el sistema financiador les facilite la autorización. Es decir, hay una sumatoria de barreras que no es una sola, no es una sola, Rosa. Sí, ¿y cómo afecta, digamos, o te pregunto si afecta efectivamente el hecho, digamos, de estas interrupciones? O sea, que en marzo estuvo todo cerrado, que ahora están tardando en llegar, alguien que había iniciado un tratamiento y lo interrumpe, ¿tiene que empezar todo de cero? ¿Cómo se manejan estas situaciones? Sí, la verdad que es un impacto negativo el de la pandemia sobre una paciente con dificultades procreativas, porque yo he visto, me ha pasado, Rosario, que una paciente, por ejemplo, te doy un ejemplo, que inicia un tratamiento, un proceso de autorización de su tratamiento en abril del año pasado, realiza el tratamiento en octubre, no logra el embarazo, espera 3 meses porque es lo que la ley le exige. Cuando vuelve, autoriza, se va de vacaciones, vuelve a hacer el tratamiento, se encuentra con la pandemia. Había tenido alteraciones hormonales el año pasado, cuando ingresa a tratamiento este año, nos damos cuenta que había entrado en menopausia y nunca más en su vida va a tener la posibilidad de tener un hijo con óvulos propios. Lo cual, imagínate que esto es realmente catastrófico en la vida de una mujer. Por lo tanto, hay un problema que es que en la reproducción está el tema del reloj biológico, uno tiene marcado biológicamente el potencial reproductivo, la edad de consulta es tardía y en general la paciente llega tarde al tratamiento en edad. Y que se le sume un retraso de pérdida de un año suele ser fatal porque hay mujeres que pierden el propio potencial. Nosotros, por supuesto, tenemos otro tratamiento que es la donación de óvulos. La donación de óvulos es acceder al banco de óvulos para poder gestar cuando no tengo el propio potencial y tenemos este programa de excelencia funcionando en nuestra clínica y lo hacemos a diario y de una manera muy intensiva, pero muchas veces las pacientes inician un tratamiento con óvulo propio y terminan haciendo el de óvulos donados porque perdieron esa etapa de transición que en la cual hubieran podido hacer un tratamiento, tal vez tener un hijo con óvulo propio. Por lo tanto, es una situación muy negativa la pandemia en fertilidad. Lo que te podría decir que incrementó, que vemos que hubo realmente una explosión del tema, es en el congelamiento de óvulos, porque todas aquellas mujeres que pospusieron la maternidad por motivos sociales, por trabajo, por estudio, bueno, se dan cuenta que realmente este compás de espera es muy negativo para su proyecto maternal. Y tenemos muchísimas pacientes en este momento que consultan y realizan el procedimiento de congelamiento de óvulos. Bueno, por eso se está haciendo, digamos, mucho, se comunica y estamos difundiendo para que si la mujer no puede
iniciar tratamiento por distintas cuestiones, por lo menos congelemos los óvulos para prevenir la pérdida de la fertilidad. Claro. Y vos mencionabas, o sea, estos casos de cómo impacta, o sea, que tal vez ya una mujer con la pandemia pierde la oportunidad y no puede tener ya con óvulo propio. Paso al tema psicológico. ¿Cómo afectó el tema de la cuarentena o de la pandemia desde el aspecto psicológico a las pacientes? Y por otro lado, ¿qué rol tiene el aspecto psicológico en este tipo de tratamientos? Porque tengo entendido que es sumamente importante y la verdad que psicológicamente creo que a todos nos está afectando esta situación. El impacto psicológico de esta pandemia es altamente negativo. Ya sabemos que en nuestra especialidad, como muchas otras, como la oncología, la mujer tiene realmente un componente emocional sumamente intenso, de angustia, de depresión, de pérdida de la autoestima. O sea, la infertilidad es realmente devastadora para la mujer y para la pareja. La pandemia le ha venido a agregar un componente de agravación, de ansiedad, y hasta te diría, vemos más pacientes con ataque de pánico, sobre todo en aquellas parejas que no tienen, aquellas mujeres que no tienen tanta contención, sobre todo en mujeres solas que se acercan a buscar el bebé. Es decir, creo que emocionalmente, como vos sabés muy bien, esto ha sido para toda la población de un impacto altamente negativo y particularmente en esta especialidad. Con lo cual hemos intensificado el acompañamiento, es decir, la derivación y el acompañamiento a los especialistas de salud mental, porque entendemos que es una situación que a muchas mujeres y parejas les cuesta mucho llevar. También vivimos la situación de que puede estar un paciente en tratamiento y resulta que un familiar o el esposo nos pasa, a veces es COVID positivo, y eso puede obligar a una interrupción o a congelar el embrión. Es decir, hay muchas cuestiones que, digamos, ya el tratamiento de fertilidad tiene un proceso muy particular y todas estas cuestiones vienen a poner otras notas de complejidad en el proceso. Entonces ahí creo que es fundamental nuestro rol como profesionales, como director, digamos, gente que vamos dirigiendo a la pareja o a la paciente y ayudando a transitar ese proceso con mucho acompañamiento personal, humanitario, bueno, acompañando como hacemos los médicos, ¿no? A los pacientes que son en este punto muy vulnerables. Sí, y esto me imagino que tal vez, o sea, toda esta serie de factores puede llegar a repercutir en las tasas de éxito de los tratamientos. Vos sabés que no, vos sabés que no. Vos sabés que un dato muy interesante, nosotros hicimos mucha estadística propia y en terreno, y una de las cosas que más me llamó la atención de la pandemia es que tengo un montón de embarazos. O sea, se embarazan muchos pacientes con tratamiento y sin tratamiento, otros que hace mucho han consultado. O sea, con los tratamientos las tasas de embarazo se han mantenido de un modo excelente. Hemos podido mantener y conservar y potenciar. Sí. Porque no tiene nada que ver el virus con lo nuestro. Y hemos optimizado las medidas de control y de calidad. Entonces, mantenemos o subimos la probabilidad del embarazo. Pero también tengo, por ejemplo, pacientes que me han consultado hace 3 o 4 años y que he tenido la felicidad que me han dicho, estoy embarazada en forma natural, por parejas que no habían hecho tratamiento o estaban esperando, son del interior, y he recibido esos mensajes que me llenan de felicidad. O sea que hay embarazos asistidos y embarazos naturales. Imagino que tiene que ver con una mejor sexualidad. La pareja está más conectada, conversa más. Tiempo en casa, ¿no? Tiempo en casa. Y eso se ha traducido probablemente en un mayor número de relaciones sexuales, una mejor sexualidad. Digamos, es lindo hacer es muy lindo hacer las consultas con mis pacientes virtuales, donde vos ves que están en casa, que están tranquilos, que se conectan, ¿no? Vivo muchas experiencias muy positivas.
Y me pone muy feliz que todos ellos logren el embarazo, ya sea con la asistencia o naturalmente, ¿por qué no? Claro, Porque por además, supuesto. digamos, en la clínica vamos sumando lo asistencial y lo natural. Siempre vamos tratando de potenciar las dos líneas. Sí, totalmente. Y ahí mencionaste la telemedicina. ¿Cómo lo implementaron? ¿Qué rol tiene dentro de lo que es la atención actualmente? Bueno, esa fue una característica del inicio de la pandemia. Estas encuestas que te contaba que he realizado en SAMER nos arrojaba que el 80% de las instituciones del país, de nuestra especialidad, habían migrado a la modalidad virtual de la consulta. Y esto se ha mantenido. Afortunadamente, esto hace que, viste que muchas veces los tratamientos de fertilidad requieren variados controles, esto hace que la gente se tenga que trasladar. Y bueno, la telemedicina ha facilitado que se movilicen menos, que tengamos menos contacto físico, que preservemos, o sea, que no tengamos tanto riesgo de contagio, porque una cosa que tiene que saber la población es que los protocolos nuestros médicos de todas las especialidades, en general los médicos no deberíamos atender más de 15 minutos. O sea, no podemos hacer consultas muy largas. El paciente, si es presencial, me tiene que mandar los datos por la computadora, me tiene que mandar virtual, los tengo que leer, tengo que leerlos el día anterior. O sea, hay mucho proceso virtual. Así que te diría que ha venido para quedarse. Es muy positivo en ciertos aspectos y extraño muchísimo el contacto humano, porque no hay como el contacto con el paciente, como ver el cuerpo del paciente, entender al paciente, escuchar al paciente, no es lo mismo. Pero bueno, es una herramienta muy positiva y necesaria, que es parte del protocolo, que de hecho, bueno, estamos todo el tiempo capacitándonos en telemedicina y bueno, ha sido una explosión, nos hemos adaptado y tenemos que adaptarnos todos mucho más, porque también vemos como barrera que mucha gente no puede realizar la teleconsulta porque no tiene conectividad o por distintas cuestiones. La tecnología hay que aprender a manejarla y la tecnología debe ser amigable y no está el país preparado intensamente para esto. Así que va a ser un aprendizaje para todos, Rosario. Sí, todavía hay una brecha en cuanto a tecnología, o sea, es un tema para les todo pasa el a los mundo. chicos en el colegio, les pasa a los pacientes, pasa a nosotros. Es decir, nos vamos adaptando y lleva mucho más tiempo. Entonces, es una adaptación, pero eso va a ser uno de los nuevos paradigmas del futuro. Parte de la nueva normalidad a la que estamos llamados. Y a ver, bueno, ¿qué mensaje le darías a las personas que necesitan acudir a una consulta? Sí, quisiera contar también, si me permitís, de tener en cuenta que todo el área nuestra de fertilización asistida y de fertilidad, siempre nosotros hemos trabajado desde los laboratorios con mucho control de calidad y mucho control de infecciones. Pensá que nosotros vivimos toda la epidemia del SIDA, o sea, todas las muestras que nos llegan de esperma, de óvulos, de sangre, ya hemos pasado por un aprendizaje con epidemias anteriores, o sea, está todo muy controlado, los tanques de cuarentena, los protocolos, cómo se procesa, cómo nos cuidamos. Para nosotros siempre, en laboratorio o en quirófano, hemos manejado a un paciente como si el 100% estuviera infectado, con lo cual tenemos muchas medidas de seguridad. Entonces, el mensaje a nuestros pacientes es que no tengan temor, todo el proceso y el protocolo con el cual contamos en las clínicas monovalentes que están controladas hoy, están funcionando, tenemos, por lo menos en las que están acreditadas por nuestra sociedad, los controles de calidad de que hay un funcionamiento de mucho cuidado, de control, que está identificado el riesgo y ese riesgo está controlado para que no se produzca una complicación. O sea que estamos generando esas clínicas con mucha seguridad a través de la sociedad mediante la acreditación y este dato, que una clínica esté acreditada, es muy importante porque te da calidad de procesos donde podés concurrir y sabés que va a ser una clínica segura. Que no es bueno posponer los tratamientos de fertilidad porque va a bajar, es muy probable que los tratamientos
a futuro vayan bajando la efectividad clínica. Y otro dato que es muy interesante es que no hemos visto que este virus produzca un incremento de los abortos espontáneos. Vemos mayores tasas de embarazo o iguales tasas de embarazo, no vemos aborto y trabajamos con mucha seguridad. Así que hay que consultar, hay que cuidar, hacer los controles ginecológicos, cuidar la salud reproductiva y no tener temor de realizar el tratamiento en un entorno seguro y con mucha confianza, por supuesto, con un profesional tratante que, diría Rosario, quiero mencionar que nuestra sociedad certifica a los profesionales. Hay en el país alrededor de 200 especialistas en medicina reproductiva. Esos profesionales son los que están formados para proveer, están certificados por nuestra sociedad y por la Academia Nacional de Medicina. Trabajamos en conjunto, SAMER Academia, para generar la certificación que significa que esas personas, alrededor de unos 200 médicos especialistas, han desarrollado y mantienen las competencias para otorgar este marco. Es decir, no es cualquier profesional, sino que hay que acudir al especialista certificado y pueden consultar en SAMER quiénes son estas personas, quiénes son estos profesionales. Vos sabés que el listado de las sociedades científicas, todas las sociedades científicas tenemos el listado de los especialistas certificados, que son los que están avalados por nuestra sociedad para el ejercicio de esta especialidad que estamos diciendo, toda el área de cirugía reproductiva, de fertilidad asistida, donde el paciente va a poder encontrar, un contexto seguro. Seguro. Y por último, ya yendo más a la especialidad, a la de ustedes, ¿cómo van a cambiar o cómo ves en el futuro cómo van a ser los tratamientos de fertilidad? No sé, de acá a 20 años, ¿qué cambios va a haber? Bueno, yo creo que, a mí me interesaría básicamente que fuera, que pudiéramos hacerlo más amigable, que pudiéramos trabajar puntualmente sobre la mujer con menos controles y con más avance farmacológico, por ejemplo, que pudiéramos estimular la ovulación con una única dosis de fármaco y no administrar distintas inyecciones. Y, por ejemplo, que pudiéramos también estamos tendiendo a la identificación de un embrión euploide que es genéticamente sano, y si yo puedo seleccionar ese embrión que me va a dar la viabilidad fetal y más certeza de nacimiento del bebé, esto va a hacer que el tratamiento sea más amigable y que el embarazo llegue mucho más rápido y con menos impacto emocional. Seguramente vamos a ir lográndolo porque hay mucho avance de la genómica, muchísimo avance de la genómica, y también vamos a poder estudiar previo a un tratamiento distintas variables como para aumentar la salud fetal. Hoy estamos haciendo identificación de enfermedades que se pueden determinar mediante un testeo genómico, e identificando esos riesgos a priori voy a poder minimizar el riesgo del bebé. Es decir, embarazos más amigables y bebé mucho más sano. Es hacia ese lugar, es hacia donde va nuestra especialidad. Y por otra parte, por ejemplo, si podemos formar también en el futuro, vamos a poder generar el embrión, vamos a poder determinar, que ya lo podemos hacer, hoy podemos determinar la enfermedad que porta el embrión, pero vamos a poder cambiarle el gen, vamos a poder quitar ese gen enfermo para poder seleccionar un embrión sano para transferir, que no porte el gen enfermo. Es decir, todo va dirigido a mejorar la salud fetal. Y yo le agregaría cuidar todo lo que podamos a esa mamá que pone el cuerpo, o a esa pareja. Seguro. Bueno, grandes avances se vienen entonces. Bueno, Estela, muchísimas gracias por este rato, por esta charla. Gracias a SAMER por sumarse a esta campaña, digamos, donde buscamos concientizar y prevenir otras enfermedades más allá del coronavirus que nos tiene a todos en casa también cuidándonos, pero hay que cuidarse de otras enfermedades también y prevenir, sobre todo. Bueno. Un placer reencontrarte, Rosario, hoy, y realmente también desde SAMER agradecer
esta convocatoria y de poder compartir esta iniciativa que tan positiva es para nuestra sociedad argentina, donde tanta falta hace trabajar en prevención, y es un lujo, creo que esta iniciativa, porque es la primera vez que yo veo, y a mí me toca trabajar en un proyecto conjunto de 26 sociedades científicas. Así que felicitaciones por la iniciativa y gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Bueno, seguimos en otro encuentro de estos en KM. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.